Cuando me hice hormiga. ¿Te he contado la vez que me hice tan pequeña que aprendí a cultivar hongos con las hormigas? Cuando era niña, después de la escuela observaba en el lote vacío detrás de mi casa un mar de puntitos rojos que a veces formaban filas o parecían desordenadas. Estas eran las hormigas coloradas que se veían muy apuradas llevando hojitas color verde hacia un pequeño agujerito entre las piedras. Parecía que hacían música porque yo escuchaba sus pequeñas patitas pisar en el suelo. Varias estaban en hilera y se perdían hacia una profundidad inimaginable. Cada día antes de meterme a la casa pensaba, ¿qué hacen las hormigas? Hasta que me di cuenta que debían hacer algo parecido a lo que yo hacía cuando entraba en ella. En ese momento sentí lo mismo que una hormiga que regresaba alegre hacia su casa. Entonces pregunté a la abuelita, ¿qué hacen las hormigas con esas hojas? Y ella me contestó con una sonrisa en su hermosa cara. ¿Puedes averiguarlo? Y yo le pregunté, ¿cómo lo hago, abuelita? Y ella respondió, cuando era niña y tenía que ir por agua al arroyo, porque en ese tiempo así se hacía, también veía a las hormigas ir y venir con sus hojas en su lomo. Y un día me di cuenta que hacían lo mismo que yo. Se subían a los árboles y cortaban hojitas, y luego iban a su nido como yo regresaba con las cubetas con agua. Entonces me sentí como una hormiguita. Si te imaginas que eres una de ellas, tal vez puedes saber para qué usar las hojas. Yo ya no tengo esa curiosidad, finalizó la abuelita. En la noche de tanto pensar y pensar en las hormigas, Tede, así me llamo, soñó que se hacía muy pequeña y que tenía la forma de una hormiga negra. Entonces se sintió muy feliz porque podría ir a visitar a las hormigas rojas y acompañarlas a su casa. Lo primero que hizo fue salir de su casa y como ahora era de pequeño tamaño, la distancia del cuarto al patio era enorme, pero eso no la desanimó y siguió hacia el monte para encontrar a una hormiga que la invitara a su casa. Cuando la encontró, se hicieron amigas y Tede le preguntó, ¿qué hacen con las hojas? La hormiga roja le dijo que la acompañara y por fin pudieron ir al fondo del abismo que le inquietaba. La hormiga roja la llevó por túneles muy oscuros, pero como ahora Tede era una hormiga, podía olfatear a todas las demás hormigas usando sus antenas. Esto es increíble, pensó. Se lo voy a contar a mi abuelita. Tede seguía de un lado a otro, viendo cómo las hormigas rojas le daban las hojas a otras hormigas cada vez más diminutas, hasta que eran tan pequeñas que eran más pequeñas que ella. Llegaron a un lugar muy húmedo y ahí vio, o mejor dicho, sintió con sus antenas cómo las hormigas más pequeñas masticaban las hojas y ponían los pedazos en un monte de hilitos muy delgados. ¿Qué es eso?, preguntó Tere. La hormiga roja decidió explicarle que ese era un hongo y que, como ellas no pueden comer las hojas, se las dan al hongo y él se las come. Lo curioso es que no tienen dientes, pensó Tere, y produce una sustancia dulce con la que nos alimentamos las hormigas, algo así como la leche de las vacas. Aquí cuidamos mucho al hongo porque él es el que nos da de comer. Todas las hormigas rojas comemos eso. En ese momento, Tede se despertó maravillada por lo que había podido aprender de las hormigas y los hongos y se empezó a interesar más en ellos, porque aprendió que también los animalitos cultivan hongos.